Seguramente todo predicador se ha preguntado alguna vez, ¿qué predicaría si supiera que se trata de mi último sermón? Hoy, en Renovando tu Mente, el último sermón del Dr. R.C. Sproul. Una salvación tan grande. Bienvenidos a una entrega especial de nuestro programa en el día de hoy. El Dr. R.C. Sproul, fundador de Ligonier Ministries, fue un teólogo, maestro y pastor, quien por más de 50 años de ministerio fue reconocido por ese don excepcional que tenía para desempacar verdades bíblicas profundas y hacerlas fáciles de digerir. El mensaje que vamos a escuchar a continuación es el último sermón predicado por R.C. Sproul en su iglesia el 26 de noviembre del 2017, solo días antes de partir con el Señor. Pasemos ahora al púlpito del St. Andrew's Chapel para escuchar esta apasionada exhortación a cuidar de una salvación tan grande. Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros, y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. A lo que el autor de Hebreos se está refiriendo es al matrimonio perfecto entre la doctrina y la práctica. Si creemos en las cosas que ha declarado en el primer capítulo, entonces eso tiene implicaciones radicales sobre cómo vivimos nuestras vidas. Y empieza a mostrar eso ahora al decir, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención. Hay un pequeño problema gramatical en las palabras de esta traducción en particular. La atención de estas palabras se debe a que no hay seguridad gramaticalmente de si el autor está usando un comparativo o un superlativo, y entonces preferiría que simplemente dijera que nosotros, por tanto, debemos prestar la mayor atención posible a lo que hemos escuchado. No sea que nos desviemos. Piensa en esa imagen de desvío. Hay algunas personas que van a pescar en botes y no hacen uso del ancla, solo dejan que el bote se mueva con la corriente. Simplemente van a la deriva, y donde ellos terminan es, por así decirlo, problemático. La Escritura usa esta clase de lenguaje figurativo en otras partes cuando habla del ancla para nuestra alma, que es la esperanza que tenemos en Cristo. Y aquí dice de forma negativa, no vayan a la deriva, lejos de lo que ya han escuchado. De nuevo, él está hablando acerca de esa maravillosa comparación que ha hecho acerca de la superioridad de Jesús sobre los ángeles y sobre todas las cosas creadas. Ya lo oíste. No te alejes a la deriva, sino que presta la mayor atención posible a esto. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles se refiere otra vez al Antiguo Testamento y la idea insinuada en Deuteronomio 33 de la ley mediada por los ángeles, cuando Moisés recibió la ley de Dios, hubo miriadas y miriadas de ángeles que estuvieron presentes en esa ocasión. Entonces dice, si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Otra vez, la comparación continúa. Si la ley que vino por los ángeles
Fue ignorada por el pueblo en el Antiguo Testamento y recibió una justa retribución, un castigo. ¿Cuánto más responsables somos nosotros con lo que nos ha llegado directamente de Cristo? Ahora, amados, el tema central de este capítulo, o al menos de esta parte del capítulo, es el tema del escape. Cuando piensas en escapar, piensas en algún tipo de liberación de una situación vital nociva y amenazante. Escapar de un secuestrador o soldados siendo rodeados en una batalla que encuentran un medio seguro para retirarse. Eso es un escape. Pero la idea más común con la que asociamos el escape es el encarcelamiento. No solo de una simple cárcel, sino de aquellas prisiones imposibles de escapar, como la que tenía la antigua prisión de Alcatraz en Estados Unidos, o la Isla del Diablo, y tal vez la más terrible de todas las prisiones francesas, el Castillo de If. ¿Se acuerdan de la historia? Es mi segunda novela favorita, que trata de Edmundo Dantes, quien fue falsamente acusado de un crimen e injustamente condenado por ese crimen y luego fue enviado de inmediato a la prisión más temida, el Castillo de If. Y allí sufrió por años en confinamiento solitario, hasta que un día conoció a un compañero de prisión, un anciano sacerdote que había estado preso por décadas y había pasado mucho tiempo tratando de cavar un túnel, un posible escape, pero no hizo bien los cálculos y terminó simplemente entrando a la celda de Dantes. Al menos los dos se conocieron y fueron compañeros, y el anciano sacerdote se convirtió en el mentor de Dantes. Él le enseñó todo acerca de la ciencia, filosofía y teología. También le contó sobre un mapa que llevaba hacia un vasto tesoro que estaba escondido bajo las aguas del mar. Luego muere el viejo sacerdote y a través de una serie de extraordinarias circunstancias, la muerte del sacerdote llevó al posible escape de Edmundo Dantes del Castillo de If. Él pudo encontrar el gran tesoro que financió todo el resto de su vida con su nuevo nom de plume o seudónimo, el Conde de Montecristo. ¡Qué tremenda historia de un escape! Pero a pesar de las terribles y temibles circunstancias en el Castillo de If, existe aún un punto del cautiverio que es mayor y más terrible de lo que cualquier ser humano pudiera imaginar, y ese es el escape del que el autor habla. Y él hace la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amados, esta es una pregunta retórica. Y la respuesta a esta pregunta es simple. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta es: no podemos. Tal vez de Alcatraz se pueden escapar, o de la Isla del Diablo, o aún del Castillo de If. Pero la única prisión de la que nadie escapa es el infierno. No hay ruta de escape. No puedes hacer un túnel. No puedes escalar. No puedes sobornar al guardia. La sentencia no puede disminuirse. Así que el autor de Hebreos está diciendo: ¿te das cuenta de lo que has oído?
que hemos oído de la palabra de Dios mismo acerca de una gran salvación. Usamos esa palabra todo el tiempo en la iglesia. ¿Qué significa? ¿Saben? Cuando alguien me dice, ¿eres salvo? La primera pregunta que quiero hacer es, ¿salvado de qué? La idea de la salvación sugiere la idea de algún tipo de escape o liberación de una grave circunstancia. Y el verbo sosomai, allí en el Nuevo Testamento, se usa en una variedad de formas. Si te salvan de una enfermedad que pone en peligro tu vida, como le pasó a la gente que tocó a Jesús en el Nuevo Testamento, Jesús podría declarar, su fe los ha salvado. Él no está refiriéndose a la salvación eterna. Él está hablando del rescate de su terrible enfermedad. En el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Israel iba a la batalla y Dios intervenía a su favor y salvaba a su pueblo. Él lo salvaba de la derrota militar. Ese fue un rescate de un peligro claro y presente. Así que este verbo, salvar, se usa en todo tipo de tiempos y toda clase de formas, y prácticamente en todos los tiempos verbales del griego. Hubo un sentido en el cual fuiste salvo, estabas siendo salvado, has sido salvado, eres salvo, estás siendo salvado y serás salvado. La salvación toma todos estos tiempos distintos del verbo. Pero hay salvación en el sentido general, que tiene múltiples aplicaciones. Pero cuando la Biblia se refiere a la salvación en el sentido supremo, se trata del escape final de la condición humana más grave. ¿Qué significa ser salvo? Significa, tal como las Escrituras nos dicen, ser rescatados de la ira que está por venir. La ira de Dios, como se nos dice en Romanos, se revela al mundo entero. Pero estamos tranquilos en Sión. No le tememos a su ira porque se nos ha dicho una y otra vez que Dios no está enojado, que Dios no está enojado. No necesitamos preocuparnos por Dios. Dios va a salvarlos a todos. Todo lo que necesitas es morir para entrar al cielo. Y todo lo que necesitas hacer para entrar al infierno es morir, y desearía que todos los que muriesen fueran al cielo. Pero la Biblia deja muy en claro que ese no es el caso y allá espera un juicio. Y la mayor calamidad que cualquiera pudiera imaginarse es ser sentenciado al infierno. El castillo de If es un hotel de 5 estrellas comparado al infierno. Y entonces ahora que el autor plantea esta pregunta, ¿cómo escaparemos? Si descuidan esa salvación, amados, no hay escapatoria. La pregunta es, ¿a quién está hablando el autor de Hebreos? Él no dice cómo ellos escaparán si descuidan una salvación tan grande. No está hablando del pagano corriente que pasa por la vida, quien no solo descuida el evangelio de la salvación, sino que está completamente desinteresado y podría ser hasta hostil. Y tenemos multitudes de personas que viven en este país y en todo el mundo que desprecian el evangelio. Ellos no solo lo descuidan. Pero el autor de Hebreos no está hablando de esas personas. Él usa la palabra nosotros. Somos nosotros. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y otra vez, la respuesta a la pregunta retórica es que no podemos y no lo haremos. ¿Saben qué cantaron esta mañana las jóvenes del coro en la introducción del antifonal? ¿Prestaron atención a las palabras que escucharon? Déjenme refrescar sus memorias acerca de esas palabras. Escucha lo que dicen. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela cual tierra seca y árida.
Donde no hay agua, déjame verte en tu santuario, y te alabaré, y estaré satisfecho mientras viva. ¿Escuchaste esas palabras? Suenan como palabras que vendrían de alguien que descuida el Evangelio. ¿Qué significa ser negligente? Descuidar algo es pasarlo por alto, tomarlo a la ligera, ciertamente no dedicarte con firmeza a ello. ¿Saben? Alguien me hizo una pregunta hace un par de semanas. Estábamos hablando de diferentes congregaciones y le estaba diciendo cuánto amo a la congregación de St. Andrew Chapel. Yo le dije, es una congregación fantástica. Y él me dijo, bueno, ¿cuántas personas crees que en esa congregación son realmente cristianas? Respondí, no sé, no puedo leer los corazones de las personas, solo Dios puede hacer eso. Sé que todos los miembros de la iglesia han hecho una profesión de fe visible. Así que el 100% de nuestra gente ha profesado su fe. Y él dijo, ¿pero cuántos crees que realmente lo son en serio? Y respondí, no sé, 70%, 80%. Tal vez puedo estar sobrecalculando o subcalculándolo mucho, pero una cosa que sí sé con certeza es que no todos en este lugar son cristianos. ¿Cómo sabes si tú lo eres? Puedes cantar las palabras de esta canción. Dios mío, eres mi Dios y te anhelo. Todo mi ser te anhela. ¿Cómo puedes ser cristiano y descuidar una salvación tan grande? ¿No es suficiente la salvación? Tal vez piensas que está bien, que es bueno, pero realmente no es genial. ¿La descuidas? No puedo responder esa pregunta. Si la descuidas y la tratas a la ligera, probablemente significa que nunca has sido convertido. Que Dios nunca ha reavivado o despertado tu alma de la muerte espiritual. Porque esta salvación es fantástica, es tan grandiosa. Merece nuestra diligencia, nuestra intensa búsqueda. Ciertamente, no es para descuidarla. Pero creo que el autor de Hebreos tiene en mente lo que sucedió en el Antiguo Testamento, donde la gente del Antiguo Testamento tuvo su mayor momento de salvación en el Éxodo, cuando eran prisioneros, cuando eran esclavos, y Faraón no les dio paja para sus ladrillos, y fueron brutalmente golpeados y prácticamente encarcelados por el Faraón. Y ellos lloraron y gimieron. Y ellos oraron. Y Dios escuchó los gemidos de su pueblo y envió a Moisés a Faraón y le dijo, ¡deja ir a mi pueblo! Y el caballo y el jinete fueron arrojados al mar. Ellos salieron, una multitud de personas que huían del cautiverio, y llegaron a Migdal, y frente a ellos estaba el mar, y detrás de ellos estaban los carros de Egipto. Y un viento poderoso apareció, y su camino parecía sin esperanza. No había escapatoria, y el viento sopló, y el viento secó el mar Rojo. E Israel escapó, pero los carros de Faraón no. Esa fue una gran salvación. Pero tan pronto fueron rescatados de esa tiranía, empezaron a quejarse del maná que Dios les había provisto. Oh, desearía haber vuelto a Egipto. Sí, podríamos haber sido esclavos, pero teníamos nuestro ajo y esas delicias para comer, los puerros, las cebollas y el ajo. Ellos cambiarían su libertad, como alguien en el castillo de If que quisiera ir de vuelta a la cárcel. Y el autor de Hebreos tiene en mente a lo largo de este libro
cómo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento descuidó su salvación. Así que hubo pocos que llegaron al paraíso. Y ahí es donde estamos ahora mismo. Hemos oído la palabra de Dios. Es un mensaje de buenas nuevas, no solo buenas nuevas, grandes noticias, no solo grandes noticias, sino la mejor de todas las noticias. Que aquellos que creen en Cristo serán salvados de la ira que está por venir. ¿Cómo puedes descuidar esto desde el principio? Esa no es la pregunta que el autor está haciendo aquí. Él dice, ¿cómo podrías escapar? La pregunta es, ¿cómo puedes descuidar una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada, primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Dios no te pidió que creyeras en su evangelio, dando un salto de fe en la oscuridad y esperando que Jesús te atrape. Nicodemo vino de noche y dijo, Maestro, sabemos que eres enviado de Dios, si no, no podrías hacer las obras que haces. La teología de Nicodemo era sólida. No tratamos de probar la existencia de Dios mediante milagros. No podría haber milagros si no entendieras primero que Dios existe. El propósito de los milagros no es probar la existencia de Dios. El propósito de los milagros es probar y dar fe de la verdad de aquellos que están declarando el Evangelio. Dios avaló a Moisés a través de milagros. Él afirmó a Jesús con los milagros. Él avaló a sus apóstoles por medio de los milagros, poderes y señales maravillosas, e incluso los dones espirituales que se le dio a la iglesia primitiva para mostrar una salvación tan grande que Dios anunció al mundo. Esta es la buena noticia. Jesús lo declaró no solo a los ángeles. Y si descuidas lo que dice Jesús y descuidas lo que Dios aprueba, entonces volvemos al punto. No hay escapatoria. Amado, si vienes a la iglesia todos los domingos de tu vida, y vas a la escuela dominical todas las semanas de tu vida, es posible que aún estés descuidando esta salvación tan grande. ¿Está tu corazón en eso? Eso es lo que te estoy preguntando. Y sabes, yo no puedo responder esa pregunta por ti. Tú sabes si estás descuidando tu salvación, tú lo sabes. No tengo que decírtelo. Solo tengo que decirte cuáles son las consecuencias si es que continúas con tal negligencia. Así que pido con todo mi corazón que hoy Dios nos despierte a cada uno de nosotros a la dulzura, la hermosura, la gloria del Evangelio declarada por Cristo. Tal como R.C. Sproul nos mostró con su ejemplo de vida, cuidar de nuestra salvación va más allá de una rutina religiosa o una vida moral. Es vivir por Él, con Él y para Él, aferrados al Señor y a su palabra por el resto de nuestras vidas. El Dr. Sproul no pudo haber tenido una exhortación final más gloriosa para concluir sus más de 50 años de ministerio en esta tierra. Él nos recordó que el Evangelio es la mejor de todas las noticias posibles, que aquellos que creen en Cristo serán salvados de la ira de Dios que está por venir.
¿Descuidaremos algo tan glorioso? Agradecemos tu sintonía en el día de hoy y te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org, donde encontrarás una amplia variedad de recursos tales como episodios pasados, artículos y contenido multimedia, con la finalidad de cumplir con nuestra misión de proclamar, enseñar y defender la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible. Escúchanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario, y únete a nuestra comunidad virtual en las redes sociales.